Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el maestro Raúl Romero, profesor universitario y un gran conocedor de la problemática de los pueblos indígenas, de la cuestión ambiental y de lo que sucede en el sureste mexicano. Y justo sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Este 17 de noviembre se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el próximo 1 de enero se cumplirán 30 años de su levantamiento armado. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Gracias a ti, Luis. Gracias por la invitación. 30-40, dos fechas que se celebran, se conmemoran, se recuerdan, como se quiera decir, en un momento muy complejo de la realidad política mexicana, ¿no? ¿Qué es hoy el zapatismo? Gracias, Luis. Fíjate, nosotros en las colectividades de las que formo parte, los grupos de reflexión, ponemos 40, 30, 20. Son 40 años de la fundación del EZ, 30 del estallido de la guerra y 20 de la fundación de los Caracoles Zapatistas, ¿no? Que ocurre en agosto de 2003 también. En estas cosas mágicas o no sabemos exactamente cómo se explican, donde coinciden fechas, convergen sucesos y claro, además en un movimiento de tan larga duración como es el zapatismo, pues uno va encontrando varias fechas que reivindicar ahí. Las compañeras más estudiosas del género y de las mujeres dicen también se cumplen 30 años de la Ley de Mujeres Revolucionarias Indígenas, que es una... En fin, muchos ahí sucesos. ¿Qué enfrentamos? Estamos frente a uno de los movimientos indígenas que ha tenido un impacto y que tiene un impacto en el mundo, en la política, en la cultura, en las artes, en la narrativa, ¿no? Estamos frente a uno de los movimientos que no solo ha logrado interlocutar con figuras de la talla de José Saramago, Daniel Mitterrand, ¿no? Mario Benedetti, Eduardo Galeano, toda una grupo de intelectuales, artistas en el mundo que acudieron al llamado del Caracol en aquel 94 y vinieron a sentirse y a dejarse seducir por un movimiento de nuevo tipo que sí en sus siglas contenía y contiene la liberación nacional, pero que lograba poner también dentro de sus demandas y dentro de su proyecto la lucha no solo contra el imperialismo y la dominación colonial, sino también contra el colonialismo interno y el racismo que se estaba dando, que se daba dentro de los estados nacionales, aquello que Pablo González Casanova y Rodolfo Sternhagen habían diagnosticado en los años 60, los zapatistas emergieron en los años 90 para decir si hay un problema de imperialismo, si hay un problema de dominación colonial, pero también hay un problema dentro de los estados nacionales que están subyugando a los pueblos originarios, ¿no? Y frente a eso, combinando los discursos, la opresión de clase, combinando la opresión de los países dominantes sobre países dominados, combinando la opresión racial y regional sobre los pueblos originarios y también introduciendo el carácter de género dentro de la dominación que se da en los movimientos, los pueblos zapatistas logran lanzar una alternativa que seduce al mundo y que hoy todavía le sigue llamando a una gran cantidad de personas, colectividades de izquierda que se reivindican más dentro del anticapitalismo, ¿no? Que se han reivindicado más hacia una crítica ya no solo antineoliberal, que es fundamental, pero también anticapitalista, ¿no? Que es una de las características del zapatismo hoy. En un continente dominado por el progresismo y por la lucha entre progresistas y sectores conservadores, ¿qué espacio tiene ese proyecto anticapitalista que representa el EZ? Mucho. Creo que el zapatismo tiene grandes interlocutores en América Latina, desde su vertiente comunal, comunitaria, indígena. Creo que dialoga mucho con los pueblos mapuches, ¿no? En Argentina, en Chile, lo que conocemos así, dialogan justo en esa crítica al Estado nacional,
como una de los instrumentos o aparatos de dominación del propio capital, ¿no? Me parece que hay ahí un diálogo interesante, no antiestatistas, sino como crítica al Estado Nacional, que me parece un elemento muy interesante. Creo que dialoga mucho con propuestas de los pueblos aymaras, de los pueblos andinos, que reivindican también un modelo de autonomía, un modelo que no solo se adentra en las luchas típicas, tradicionales de nuestros pueblos por la recuperación de las tierras, sino también por la autogestión de las tierras, ¿no? Que eso me parece muy interesante. No solo es la demanda de la reforma agraria para que regrese las tierras a sus poseedores, a las clases campesinas y a los pueblos originarios, sino también para que los propios pueblos originarios y las propias clases campesinas autoadministren y autogestionen sus propios territorios. Creo que tiene muchos canales de diálogo. Creo lamentablemente que los progresismos latinoamericanos, algunos, y cuestionando mucho también la conceptualización de progresismos, al centrar su modelo de desarrollo nacional dentro de la explotación de los recursos naturales, no han logrado establecer ni canales de diálogo ni propuestas alternativas para modelos de desarrollo alternativo que no afecten directamente a los pueblos originarios. Sin embargo, también hay propuestas, creo yo, interesantes en algunos otros gobiernos que yo no metería dentro del progresismo, como el Estado comunal, me parece justo, ¿no? La propuesta bolivariana, ¿no? De reivindicar las comunas, la forma micro, ¿no? La forma de organización territorial, algunas propuestas bolivianas también, ¿no? Que tienen ahí, que me parece que justo nos hemos preocupado más por identificar las tensiones que por reivindicar las convergencias con aquellos proyectos que apuestan a la construcción de poderes comunitarios, de poder popular, de poder desde abajo, ¿no? Que es donde me parece donde podría encontrar o encuentra más diálogo la propuesta zapatista en América Latina. El año pasado los zapatistas organizaron una expedición a Europa, la rebautizaron y encontraron distintos interlocutores. ¿Quiénes son esos interlocutores europeos del zapatismo? Creo que así como en América Latina encuentra a sus interlocutores en los pueblos originarios, dentro de los sectores urbanos en Europa y también en América Latina y en gran parte del mundo, se va encontrando con rezagos primero de un movimiento libertario que ha estado ahí desde hace casi 2 siglos, ¿no? Se ha mantenido, que ha ido creciendo al margen de las propias propuestas estatales, ¿no? Que han ido echando raíz con proyectos de cooperativas, de economías solidarias, de autogestión, pequeños microproyectos, y no micros por lo pequeño, sino por la apuesta a la que están haciendo, municipal, comunal, ¿no? Colectiva. Y ahí ha encontrado un diálogo interesante. Creo que ha encontrado un diálogo interesante con un viejo sector que se ha logrado renovar del marxismo crítico, ¿no? De los marxismos que nunca se alinearon a la ortodoxia y que viven todavía dentro de estas naciones europeas, dentro de la Europa insumisa, como ellos se llaman, que han estado ahí, que fueron críticos a la ortodoxia y que hoy reivindican justo esta idea del poder comunal, del poder municipal. Ha encontrado, creo, mucho diálogo con una nueva generación de jóvenes, hombres y mujeres y de la diversidad sexual preocupadas por el cambio climático, la emergencia del ecocidio a la que se está respondiendo, que es una agenda de nuevo tipo, ¿no? Ya ni tan nueva, pero que tiene un peso importante dentro de las nuevas generaciones, y ha sido fundamental el diálogo con mujeres y diversidades sexuales, ¿no? Entonces, es interesantísimo cómo logra converger con corrientes libertarias, corrientes del marxismo crítico, corrientes ambientalistas y corrientes de la diversidad sexual, que van encontrando, en mi opinión, una lucha de estas interseccionales, ¿no? En las que se combinan los problemas de las identidades con los problemas de clase, ¿no? Los problemas de hoy con los problemas de ayer, los problemas que no logramos resolver en los siglos pasados y los problemas que estamos identificando hoy, además de toda la vertiente anticolonialista, antiimperialista, y son muchos de esos colectivos y además con otras características, ¿no? Estoy mencionando algunos de los que identificamos por acá,
con los que dialogó en Europa, pero también con los que dialogó en América Latina. Y en el caso de México, Raúl, ¿quiénes serían los sujetos, los actores políticos que encuentran todavía, con el paso de los años, una referencia en el zapatismo? Fíjate que lo que hemos estado encontrando en estos años de movilización, hacia 2019, luego del asesinato de Samir Flores Soberanes, un defensor del territorio que se oponía al proyecto integral Morelos y que fue asesinado, encontramos una respuesta importante también de la preocupación ambiental, ¿no? De defensores del territorio, comunidades originarias, digamos que el círculo primero, ¿no? Donde el mismo zapatismo a través y también el Congreso Nacional Indígena han crecido y se organizan alrededor. Creemos o hemos visto que hay una referencialidad importante de los movimientos de víctimas. Las madres de buscadoras y madres de víctimas, con hijas víctimas de feminicidio, han encontrado en la discursividad y en la construcción zapatista de justicia, de autonomía, de reivindicación de estas demandas, un punto que parece importante. Nos decía una familia de una madre con sus hijos que buscan a sus otros 4 hijos desaparecidos, nos decía que ellos habían lanzado las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas desde la autonomía de su movimiento, pensando mucho en la autonomía de los zapatistas, ¿no? Decían, el trabajo que no hace el Estado para buscar a las personas desaparecidas, las hacemos nosotros yendo a buscar a nuestros hijos desaparecidos. Hay algún diálogo importante por ahí con movimientos de base, movimientos populares, movimientos barriales, movimientos de cooperativas de vivienda, movimientos juveniles que están emergiendo también, muchos en esta idea también del tema ambiental y el tema de las diversidades sexogenéricas, y una gran, en mi opinión, explosión también de movimientos cooperativistas, ¿no? Cada vez más en México hay no solo las cooperativas rurales, que tienen una larga tradición, sino de cooperativismo urbano, ¿no? de juventudes que están ahí explorando la autogestión y el autoempleo, no desde la lógica neoliberal, sino desde la lógica anticapitalista, ¿no? De la recuperación de los medios de producción y del trabajo y desde ahí están dialogando con el zapatismo. ¿Te parece, Raúl, si vamos a una pequeña pausa? Por favor. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre los 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 30 del levantamiento armado, 20 de la formación de estas formas de autogobierno zapatista conocidos como los caracoles, y 30 también de la promulgación de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Y estamos conversando con el profesor Raúl Romero, sociólogo universitario y gran conocedor de esta problemática del sureste. Raúl, hemos visto a lo largo de los últimos 2-3 años cómo la situación política, económica en el estado de Chiapas se vuelve cada vez más compleja. La acción del crimen organizado, disputas territoriales que llegan a verdaderas batallas campales entre cárteles. ¿Qué hace el zapatismo en ese contexto? Primero, Luis, insistía en esto de que además de todo este impacto nacional en la discursividad, en las agendas, en los hechos el zapatismo es la disputa por la tierra, ¿no? Es el control territorial de comunidades indígenas, reapropiándose de grandes cantidades de territorio, quitándoselas a finqueros, quitándoselas a cafetaleros para recuperarlas y regresarlas a las propias comunidades. La recuperación de los territorios ha sido, dice el subcomandante Moisés, el vocero del EZLN, ha sido la base para la construcción de un proyecto autónomo, ¿no? La construcción de cooperativas de café, la construcción de cooperativas de bordado, la construcción de cooperativas de transporte, el proyecto de escuelas, de hospitales, de cine. En las propias comunidades zapatistas hay comunidades cinematográficas, de medios de comunicación, tienen sus propios bancos que funcionan distinto a los bancos tradicionales, a los bancos
bancos capitalistas. Entonces, la recuperación del territorio les permitió construir todo un proyecto autonómico que satisface todas las, o la mayor parte de las necesidades para la reproducción material y cultural de la vida, ¿no? Entonces, es un proyecto autonómico que tiene una parte importante de Chiapas, a la que ellos nos llaman la Chiapas zapatista. Este proceso de construcción de autonomía no ha estado exento de ataques, ¿no? Desde 1994, primero los grupos de finqueros respondieron con sus grupos, sus guardias blancas, sus policías armadas, sus grupos paramilitares para atacar al zapatismo. El Estado mexicano militarizó la zona, ¿no? Y mandó una gran cantidad de efectivos militares, incluso de militares especializados con entrenamiento en el extranjero para atacar al zapatismo. Se reforzaron el surgimiento de grupos paramilitares apoyados por los finqueros, entrenados y financiados por el propio ejército para disminuir el poder social o intentar disminuir el poder social y de presencia territorial del propio zapatismo. A la par que eso ha seguido sucediendo, militarización, paramilitarización, grupos terratenientes, fue creciendo el poder de las corporaciones criminales, el grupo de los grupos del crimen organizado, que por todo el país se han extendido desde los años 70, pero con mayor impacto desde 2006 con la declaración de la guerra contra las drogas, que ha encontrado en la frontera sur un punto fundamental para la conexión de este proyecto regional, ¿no? Guatemala como la gran bodega. Como la gran bodega de drogas, de armas, de tráfico, como la canal fundamental para el tráfico de personas, ¿no? Entonces, digamos que ese proyecto autonómico que construyen los zapatismos, que en los hechos está basado en el control de territorio, el control territorial y autogestión del territorio, se enfrenta a militares, paramilitares, crimen organizado, grupos de caciques, y se enfrenta también ahora a un proyecto nacional que busca construir en el sureste uno de sus principales bastiones económicos y políticos y de voto duro, ¿no? Entonces, frente a todos esos actores es que el zapatismo sigue construyendo, sigue lanzando y sigue apostando por la autonomía y ha logrado, por lo menos en 2019 supimos, el crecimiento y la reorganización territorial, que pasaron de tener 5 caracoles a tener 12 caracoles y a tener 43 entidades autónomas, ¿no? En referencia a 43, por lo menos encontramos mucho el diálogo con los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? El zapatismo tiene 43 entidades autónomas en el territorio chapaneco. Y contra ellos se ha reforzado la guerra, esta guerra de militares, paramilitares, crimen organizado, grupos de caciques, el propio Estado mexicano, por la disputa del territorio, ¿no? Constantemente vemos ataques de grupos paramilitares queriéndoles quitar sus cultivos de café, incendiándoles las escuelas, ¿no? Cercando sus territorios, envenenando su ganado, cortando sus ríos, ¿no? Es un ataque sistemático constante que algunos especialistas llaman como una guerra de desgaste, ¿no? Es decir, continuar en el desgaste, continuar en el agotamiento de recursos y de apoyos hacia el zapatismo. Y el zapatismo, lo que hasta ahora alcanzamos a ver, porque se mantiene en una política de silencio, se mantiene en un llamado de alerta que hicieron desde 2021, ya casi 2 años, se ha mantenido como un espacio de reorganización, como un espacio, pues casi digamos de bolsas de utopía, de esperanza, ¿no? En las que todavía logra mantener el control, la administración de justicia, la administración de seguridad dentro de sus propios territorios. Sí sabemos que tuvieron, por ejemplo, hacia 2021 una autoadministración para el tema de la pandemia, que fue bastante exitosa, que tuvieron por ahí hacia las comunidades zapatistas, ¿no? A distintas de las comunidades que no son zapatistas, que tuvieron lamentables datos, ¿no? De contagios y fallecimientos, y que se han mantenido esta lógica comunitaria. No ha permitido, al menos ahí comunitaria, anticapitalista además, no ha permitido, en los territorios zapatistas está prohibido el consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está prohibido el trasiego de drogas, la venta y el consumo de drogas. Entonces, son lógicas que para algunos sectores más liberales podrían parecer punitivistas, pero que para la lógica comunitaria les has permitido mantenerse distanciadas y separadas de los grupos criminales. Raúl, en la historia de los movimientos populares en México, a partir de la década de los 70, también antes, pero sobre todo de los 70, han habido experiencias de corte autogestivo masivo muy significativas entre pobres urbanos, organizaciones campesinas, ¿no?
sociedades de crédito, etcétera, etcétera. Pero no han tenido posibilidades de continuidad. Y muchas de ellas o se han disuelto o han terminado convertidas en instrumentos de corte político, corporativo y clientelar. Sin embargo, aquí tenemos una experiencia de 30 años de lucha abierta, de 20 de autoorganización explícita, aunque los municipios autónomos vienen desde el 94. Desde finales del 94, diciembre del 94, ¿no? O sea, me llamaban municipios en rebeldía, si no recuerdo mal. ¿Cómo explicarnos que esta experiencia haya podido tener la continuidad que los otros movimientos no pudieron tener? Es uno de los temas que en los estudios de los movimientos sociales lo vemos y en el acompañamiento político siempre es sorprendente. Para empezar a hacer durar una organización con tanto tiempo en territorios tan complejos como el que estamos planteando, ¿no? Una organización política, militar, con autogobiernos que tiene... Me parece que justo la propuesta zapatista logra poner una apuesta importante de su proyecto en algo que tiene una tradición muy duradera y muy distinta a los proyectos, que es el proyecto de los pueblos originarios, ¿no? Que logra combinar esto que llaman los 500 años de resistencia, 530 años más diríamos hoy, ¿no? De resistencia frente a las políticas coloniales, pero entendiendo a los pueblos indígenas también como sujetos que participaron contra la guerra, o más bien en la guerra de independencia, nutriendo a los ejércitos independentistas, en la guerra de reforma, en la Revolución Mexicana, ¿no? En los ejércitos de liberación, en los proyectos populares, o sea, entendiendo a los pueblos originarios en México como sujetos políticos que además de resistir 500, también han participado de las grandes gestas heroicas y que la historia oficial les había borrado la participación de esos grandes procesos, ¿no? Creo que el zapatismo logra identificar muy bien que en ese proyecto de resistencia de larga duración, ¿no? Hay también un proyecto de mundo alternativo y que ese mundo alternativo politizándose, complementándose con las enseñanzas también de las nuevas gestas que se fueron dando en este proceso, logra construir un proyecto civilizatorio de nuevo tipo, ¿no? Es decir, quienes vemos en el zapatismo una referencialidad a nivel mundial y que dialoga con proyectos de tipos similares en Europa, en África, en América Latina, estamos diagnosticando que si por un lado está ocurriendo esto que llaman la crisis de la civilización moderna capitalista, es decir, la crisis del mundo en su ecología, en el cambio climático, en formas de sobrevivencia que ya no aguantan de la organización que expulsa a miles de personas de sus países y que genera estas grandes caravanas migrantes, de feminicidios, de una democracia liberal acotada que va reduciendo los mecanismos de participación de las personas, estamos encontrando en el zapatismo, sí, una propuesta de civilización distinta, donde se combina mucho de los saberes ancestrales con mucho de los saberes modernos, ¿no? Donde se combinan formas de participación política asamblearias, pero también formas de participación política delegativas, ¿no? Donde se les deja a los consejos, a los representantes de las juntas y de los municipios también decidir sobre lo administrativo, pero tener que consultar a las comunidades para lo que es fundamental dentro del proyecto, ¿no? Encontramos ahí, insisto, esto como una resistencia de nuevo tipo que combina muchos de esos saberes, que no impone, como se ocurrió muchas veces en otros proyectos en los que se pensaba que el problema fundamental principal era el de la clase, que la única vía era la estatal o que incluso había que ajustarse dentro de las lógicas de las luchas de liberación nacional, y en el zapatismo logramos la combinación de todas esas otras, género, pueblos originarios, anticapitalismo, municipalidad, ¿no? Como una amalgama de los diferentes problemas que además creo tiene una gran apuesta en el tema de la formación de jóvenes, de juventudes y de infancias, de jóvenes que crecieron en el 94 siendo niños o que incluso no habían nacido y que hoy se encuentran dirigiendo los proyectos de las comunidades, siendo en los proyectos educativos, en los proyectos de salud, siendo incluso consejeros municipales o integrantes de la Junta de Gobierno. Entonces, también el trabajo generacional ha sido clave para este proyecto.
También en la historia de los movimientos populares en México ha sido un elemento central la negociación de recursos con el Estado, ¿no? Para resolver demandas, proyectos productivos, lo que sea, pero el Estado es el interlocutor. Sin embargo, en el caso del zapatismo nos encontramos con que el Estado no es el interlocutor de las comunidades zapatistas y no están buscando y rechazan los recursos estatales. ¿Cómo explicarnos esto? Que es otra de las claves para hacer un proyecto tan duradero, ¿no? Justo lo que observamos también quienes estudiamos movimientos sociales o proyectos de este tipo es que muchas veces a lo interno de estos proyectos la disputa viene por el recurso, ¿no? Por quién quién gana el dinero, para qué se usa, incluso la desviación de esos recursos. El zapatismo ha logrado poner una barrera sobre eso y decir es la comunidad autogestionada, ¿no? Es la comunidad autoadministrada, autoorganizada y entender que en muchas ocasiones, si no es que casi siempre, las políticas públicas, por lo menos de los gobiernos hasta ahora, han servido como formas contrainsurgentes de desmovilización o de cooptación de proyectos sociales y que acá esta lógica autonómica de distanciarse de esos proyectos sociales les ha mantenido justo en ese carácter autonómico. Raúl Romero, se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando durante mucho tiempo. Muchas gracias por explicarnos con tanta precisión lo que el zapatismo es hoy en México y en el mundo. Muchas gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.